¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 12 de septiembre de 2023. Carlos Hot, Ítalo Villanueva, Ladislao Ureta está con nosotros. Y también, por supuesto, saludar a quienes nos escuchan todos los días, de lunes a viernes, en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida. Saludo a Radio Ritmo. Para las personas que nos escuchan y nos ven en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América y sus distintas plataformas, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Este programa, recordemos, usted lo puede ver en YouTube para que se suscriba y también es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que está en una campaña y lo vamos a reiterar para que las personas que nos vean y nos escuchen puedan colaborar. ¿De qué manera? Álvaro Aróstica nos cuenta los detalles. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Felipe, saludar a nuestros panelistas y a nuestro público que nos acompaña de mañana o tarde o al horario que sea. Y como tú has dicho, estamos en campaña junto a la coordinadora, la gran fundación sin fines de lucro, para seguir obteniendo los recursos muy valiosos por lo demás para seguir haciendo este programa y las otras actividades que hacemos como coordinadora. Y si usted quiere aportar, es muy sencillo. Nuestra página web, lacoordinadora.cl, al entrar en la parte superior derecha de su pantalla va a encontrar la palabra Súmate. Ahí usted va a poder realizar su aporte desde los 1.000 pesos, 2.000 pesos si quiere más, nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y si quiere saber lo que estamos haciendo con su aporte, muy fácil también, puede seguirnos en Instagram, @la coordinadora CL. Así que eso, Felipe, por mi parte, yo los dejo, que tengan un muy buen programa. Álvaro, muchas gracias, un abrazo. Bueno, para que vean cómo son las cosas, tal vez algo que divida a los chilenos es el 11 de septiembre del 73. Y si hay algo que une a los chilenos, es el 12 de septiembre del 2023, porque hoy en la noche juega la selección chilena de fútbol frente a Colombia por las clasificatorias para el Mundial del próximo, de 2 años más en Estados Unidos, Canadá y México. Y también lo que está pasando con la selección chilena de rugby. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque ayer se conmemoraron los 50 años del golpe, nosotros hemos hablado acá durante el programa en las últimas semanas, y bueno, como una manera de ir cerrando el tema, o si quieren opinar más largo del tema, eso es libre. ¿Qué les deja esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista ciudadano? Y si es que coincide un punto de vista con el otro. Carlos, Ítalo, don Ladislao. Don Ladislao está con el micrófono abierto, así que parto con Ladislao. Bueno, yo creo que, yo creo que este 11 es probablemente de los decenios anteriores, yo creo que ha sido el más conflictivo, el más duro. Eh, Creo que ha sido un clima que se ha ido poniendo sobre la mesa. Obviamente es relevante lo que ocurra 50 años antes o que hayan pasado 50 años. Pero partiendo de una visión reflexiva, ¿no? Pero aquí no ha habido una visión reflexiva. Eh, y yo creo que el punto para mí es un punto netamente ideológico y netamente político. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, de que después de la guerra de 1891, en que los chilenos nos matamos, y hubo bajas importantes, digamos, mucho más bajas que con el golpe de Estado, y hubo enfrentamiento y quiebre de las Fuerzas Armadas, la Armada luchó por un lado, el Ejército por otro. Yo dudo que en el año 1931 se haya hecho un recuerdo o se haya erizado nuevamente el ambiente sobre la revolución que vivió el país en 1891. Eh, y resulta que lo que ha aflorado es que tenemos un país tremendamente dividido desde el punto de vista político, a mi juicio, no ciudadano.
es político. Y yo creo que la razón de fondo de esto es que aquí no se han bajado las banderas ideológicas. Aquí lo que se pretende es revivir la bandera ideológica. Aquí la razón por la cual este 11 de septiembre ha sido lo que ha sido, digamos, es porque aquí lo que se pretende es revivir esa situación política eh, con una finalidad que es mantener esa llama viva para polarizar el ambiente y continuar adelante, por una parte, el proceso revolucionario y por otra, una derecha que yo diría que se había apaciguado bastante. En Chile tenía una derecha bastante autoritaria. Hasta el término del gobierno de Pinochet había una derecha absolutamente intransigente y que está el tema de la violación de los derechos humanos le da exactamente igual, digamos, y no había ni para qué negarlo. Bien muertos estaban, digamos, ¿no? Pero se vio durante por lo menos esos los 30 años, desde que el socialismo democrático tomó una posición eh, de volver a la democracia como un partido socialdemócrata y gobernando, dar garantías de estabilidad y de respeto a la institucionalidad y respeto por la democracia y renuncia a la vía armada, etcétera, todas esas cosas. Había una derecha que había empezado a hacer concesiones y concesiones en el Parlamento para crear monumentos, para crear un museo de la memoria, etcétera, ¿no? Y que estuvo dispuesta también a cerrar algunos penales y que tenían privilegios los militares para efecto de ser sancionados desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, y se cerraron algunos penales. En fin, había dado una serie de pasos, pero la intentona revolucionaria de octubre del 2019 revivió absolutamente en el imaginario de la derecha que en realidad la izquierda no había renunciado a la revolución, para nada, y que había un sesgo eh, democrático falaz en un sector absolutamente radical, duro, que fueron los que intentaron y dirigieron y estuvieron manipulando, digamos, a través de las redes sociales y poniéndole cardón y tratando de echar abajo a un presidente elegido democráticamente. Y por otro lado, el socialismo democrático, en vez de sacar la cara y decir, mire, yo condeno la violencia, no la condenaron. Y entonces se ha producido en Chile una gran desconfianza y la derecha ha vuelto a su tono autoritario, que no lo tenía, fíjate, ¿no? Yo creo que había avanzado bastante en esa materia, pero después de la intentona revolucionaria, en el imaginario de la derecha se le despertó absolutamente la unidad popular. Yo creo que ese es el tema desde el punto de vista político. Desde el punto de vista ciudadano, yo creo que la ciudadanía no vive el 11 de septiembre como lo vive los grupos más ideologizados. Yo creo que el resto del país eh, es probable que no le importe siquiera. Yo diría que un 70% del país, un 65%, no le importe siquiera el tema de los 50 años. Digan, oye, esto es una etapa pasada, ya pasó ya, fue ya. Pero hay un sector que pretende sacar réditos políticos del tema, fragmentar, dividir, y se ha puesto bastante tormentoso el clima. Lamentable, yo creo que es muy lamentable. Don Ítalo, Mira, yo creo que a nivel político, con mi escaso conocimiento del mundo político, más bien de afuera, yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Seguimos presa de, como dice Ladislao, de un mundo ideológico. Hoy día están los dos extremos políticos parados en su ideología, los dos, absolutamente. Y nadie piensa, lo que lo hemos hablado muchas veces, en el bien del país y qué hay que hacer para que esto mejore. A nivel ciudadano, la verdad que me da mucha pena, eh,
porque existe todavía una gran masa ciudadana que sigue comprando estas frases bonitas de algunos sectores, sin darse cuenta que en la práctica la mayoría de la clase política no está haciendo mucho por la gente o nada en la práctica. Estamos viendo cómo se pelean todos los días por el tema de aprobación o no aprobación en el Consejo Constitucional por distintos temas, y cuando tú ves, son todas frases aspiracionales muy lindas, pero para el bronce, pero de los problemas reales que hemos hablado, que no son más de 5, de la delincuencia, pensiones, salud, educación, seguridad, no he visto que nadie tenga algún planteamiento serio al respecto, y por lo tanto me da pena que la ciudadanía no se dé cuenta y siga comprando las luces que pintan algunos de los partidos de todos los lados, diciendo, ahora sí, este es el camino y vamos a hacer mejora, cuando la verdad hay hartas luces y nada de sustancia. Don Carlos. Está silenciado. Ya, voy contigo al tiro. Estaba con nosotros Juan Francisco Maquena. ¿Qué tal, Juan Francisco? Hola, Yo hola. preguntaba respecto a qué opinión te dejaba los 50 años del golpe y si es que políticamente las diferencias, en fin, que existían ahí, se traspasan a los ciudadanos, o dicho de otra manera, los ciudadanos lo viven al igual que la clase política, la conmemoración de los 50 años, algo así era la pregunta. Mira, yo creo hola Felipe, hola a todos, ¿cómo están? Yo creo que, ¿qué cosas me deja a mí los 50 años del golpe? Bueno, yo para el golpe militar tenía 2 años, 2 años exactamente, por lo tanto no tengo ningún recuerdo de esa época. Y creo que esa es la realidad de la gran mayoría de los chilenos, de los ciudadanos. No tenemos un conocimiento real y cabal de lo que fueron esos años turbulentos, ¿no es cierto? Hablemos desde el año 68 hasta hasta el retorno a la democracia, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? O sea, no fueron solamente los 17 años de la dictadura, sino que también los años previos, en donde se masificó un discurso de odio, de lucha de clases, de violencia, de agresividad, etcétera. Y en esa época era común que ese tipo de cuestiones terminaran mal, ¿ah? Y no solamente en Chile hubo golpes de Estado, sino que en muchos países latinoamericanos, africanos, asiáticos, etcétera, ¿ah? O sea, esto era una realidad que se vivía en los años 60 y 70 todos los días. Personalmente, yo estoy sin perjuicio de todos los reconocimientos y declaraciones que haya que hacer una y otra vez para respetar y cuidar la democracia y que nunca más en Chile se cometan violaciones a los derechos humanos. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric ha sido muy malo. Esto es seguir profundizando una fractura y una herida y sin cicatrizar que lleva ya 50 años, que divide profundamente a la sociedad chilena, entre los buenos y los malos, entre los unos y los otros, entre los de allá y los de acá. Y esto lo hacen además personas que tienen en promedio entre 35 y 40 años y por lo tanto nacieron entre 10 y 15 años después del golpe militar, muchos de ellos incluso después de que se hubiera retornado a la democracia. Y respecto a los cuales, sin perjuicio que tienen derecho a opinar, no tienen la experiencia, igual que yo, ¿no es cierto? Y probablemente los que estamos acá, no tuvieron la experiencia de vivir esas épocas difíciles y turbulentas. En tal sentido, creo que es tiempo de superar este día en el cual naturalmente se podrán seguir haciendo los actos y conmemoraciones que cada persona crea que tiene que hacer, particularmente aquellas víctimas de lo que fueron esos años turbulentos, no solamente las víctimas de la dictadura, sino que también las víctimas del gobierno marxista de la Unidad Popular. Han empezado a salir algunos testimonios y declaraciones de personas que murieron o que fueron afectadas, secuestradas o muertas, digamos, en los años previos al golpe militar y en los años posteriores y en los años incluso posteriores al retorno a la democracia. Entonces, yo creo que es tiempo de que las autoridades políticas entiendan que no pueden seguir profitando del dolor de las personas,
no pueden seguir profundizando una huella y una fractura que hubo en nuestro país hace muchos años atrás, hace 50 años particularmente, bueno, con los años posteriores también fueron muy difíciles, muy duros, y que al contrario, yo habría esperado de un joven presidente un llamado real a unificar, a entender, hacer un llamado de que la historia siempre tiene distintas miradas y distintos actores y distintas partes, que no se puede construir una verdad o historia oficial, porque no es razonable hacerlo, porque después llega el grupo contrario y trata de reconstruir otra verdad o historia oficial y nos pasamos en eso década tras década. Y debió haber fomentado un abrazo entre las distintas personas. A mí me habría gustado, por ejemplo, ver indultos de personas que hoy día están encadenadas o engrilletadas a sus camas o a sus catres en cárceles y en situaciones médicas terminales, que fueron efectivamente violadores de derechos humanos, así como se indultó a personas que atentaron contra otras en el estallido social. Me habría gustado ver un llamado real y honesto a buscar reconciliación de todos los sectores involucrados en ese periodo, y no solamente respecto de algunos solamente. Así que yo creo que el presidente lo ha hecho todo mal. Eh, eh, Me pareció insólito que el presidente de la República estuviera el día domingo en manifestaciones, de las cuales se descolgaron personas que empezaron a tirarle piedra a la casa al Palacio de la Moneda, donde el propio presidente, desde donde el propio presidente dirige la nación. O sea, todo mal, todo mal. Yo creo que el presidente Boric ha hecho absolutamente todo mal en esta conmemoración de los 50 años del golpe militar, y desperdició una vez más, porque lo ha hecho reiteradamente, desperdició una enorme oportunidad de haber dejado un legado de reconstrucción nacional, de reconciliación, de perdón, eh, que, bueno, naturalmente no logró hacer. Así que esa es mi opinión, Don Felipe. Carlos, ahora sí. Puta, ahora sí que está difícil, porque Voy al tiro contigo, Ítalo. Dame que termine Carlos. los tres, Ítalo, Ladislao y Juan Francisco, hicieron un análisis fantástico respecto y estoy de acuerdo en varios puntos. Espérate, el análisis Bueno, que voy a hacer yo, que te va a salir fuego por la oreja, weón. pero yo, ¿saben qué? Más allá ya de todo lo que yo ya no puedo decir más respecto del 11 y de lo que conlleva. Estoy completamente de acuerdo que un presidente que ha estado profitando de este particular día, ¿ya? Durante o sea, su discurso los últimos 3 meses ha sido, o sea, en Chile no hay problema, ¿no? En Chile no tenemos problema de inflación, no tenemos problema de seguridad, no tenemos problema de inflación, sino que la preocupación en los últimos 2 o 3 meses del presidente ha sido cómo vamos a celebrar perdón, conmemorar el 11 de septiembre, y resulta que nos encontramos con que hace días atrás el documento del contrato para la ceremonia que iban a realizar se tuvo que ir para la Contraloría porque estaba mal hecho. Partiendo ahí, o sea, es la única cosa que tenían que hacer y lo hiciste mal. Ya es casi, de verdad, para lo que significa el 11 de septiembre para nosotros como país, pegarte un condoro de esa magnitud, ¿ya? Ya eso dejémoslo como un punto aparte. Segundo, el día como dice Juan Francisco, el día 10, el día domingo, el presidente tiene una actitud, yo creo que de sus años de universidad como dirigente de la FED, tomando un cartelito, lo que para cualquier chileno es muy válido manifestarse, pero él es el presidente de todos los chilenos. No es el presidente del Partido Socialista, no es el presidente del Frente Amplio, no es el presidente. O sea, yo comparto, pero plenamente, hasta cada coma de lo que dijo Juan Francisco respecto de que era el momento, estos 50 años, de encontrarnos un abrazo. Yo, imagínense, tengo 37 años, nací el año 86. Yo no
no tengo ninguna vivencia ni siquiera yo tenía 4 años cuando volvimos al retorno a la democracia. Entonces, es cierto que estamos como secuestrados dentro de este proceso. Ladislao lo decía, muy, muy bueno su análisis cuando señalaba respecto de lo que ocurrió en 1891. Entonces, yo creo que ya es momento no sé si de dar vuelta a la página, pero tomar este terrible suceso con algo como con una altura de mira un poco mayor, tratar de buscar más encuentros que desencuentros. Y yo creo que el presidente, o sea, yo lo que me he estado preguntando todo este tiempo, antes del 11, es que ¿qué va a pasar hoy 12 de septiembre? O sea, ¿cómo empezamos a gobernar? Porque ya al presidente se le terminó el discurso de que la conmemoración de los 50 años, o sea, ¿qué puedo pensar yo como ciudadano? Empezamos a pensar en la conmemoración de los 51 años. O sea, de aquí para adelante vamos a pensar en qué vamos a hacer para los 51 años. Entonces, siento que finalmente el gobierno está persiguiéndose la cola, está dando vuelta en círculo, no está resolviendo los problemas reales de la gente. Acá en esta zona seguimos con el problema de las inundaciones y nadie del gobierno se ha acercado a ofrecer ayuda. Los alcaldes están trabajando solos. ¿Ustedes creen que las personas que perdieron su casa, que perdieron sus propiedades, que se quedaron en la calle, producto de los frentes de mal tiempo, les interesa el 11 de septiembre? Perdónenme que sea así de drástico. ¿Ustedes creen que están preocupados de la conmemoración del 11 de septiembre? No. Lo más probable es que están preocupados de cómo van a poder subsistir el 11, el 12, el 13 y así hasta fin de mes. Imagínense el 18 de septiembre que van a pasar sin un techo, viviendo en albergue, esperando de la caridad del vecino, porque resulta que tenemos un gobierno que no ha sabido resolver los problemas. Porque se terminó la lluvia, se fueron los canales de televisión y la gente quedó ahí. Y yo de verdad le saco el sombrero a los alcaldes, y no es por hacerle propaganda a ninguno de los alcaldes de esta zona, pero de verdad se la han jugado, porque ellos con recursos municipales han tratado de subsanar las situaciones. Los delegados presidenciales, oye, era un punto del programa del presidente Boric, sacar a los delegados presidenciales porque francamente son en vez de mejorar o de favorecer, ¿no es cierto?, la función de los de los alcaldes, de los gobernadores, entrampan, porque son una cuña para todo el movimiento, para toda la función que debería hacer el movimiento gubernamental. Entonces, yo siento que aquí hay un montón de cosas que son mucho más importantes, con el respeto que se merecen las personas que de los dos lados fueron afectadas en el momento político que se vivió el 11 de septiembre. Son 50 años, pero ya es tiempo que hay que empezar a mirar un poquito más adelante y enfrentar lo que hoy tenemos como país. Hoy estamos en una situación súper compleja, tremendamente polarizada. Hoy en día hay por un lado, un gobierno que tiene la ideología política por delante y que está gobernando para un 20% que lo aprueba, y por otro lado, con mucha responsabilidad lo digo, una oposición que francamente es una oposición tenue, eh, que si bien es cierto, un poco más, con un tono un poquito más autoritario, como dice la isla, pero, pero yo siento que no es oposición como tal. Han dejado funcionar el gobierno, pero el gobierno no camina, siento que estamos como paralizados. Entonces, con el respeto, yo siento que era el momento de hacer una profunda reflexión de un nunca más, ojalá no vivir nunca más un golpe de Estado, ojalá nunca más dividirnos como país, ojalá ya podernos encontrar en un gran abrazo y que las ideas converjan en un punto en el que salgan beneficiados todos,
no solamente unos pocos. Yo creo que eso es lo que nosotros nos tenemos que guiar con estos 50 años. Tratar de aunar un poquito los pensamientos, tratar de sanar heridas, por muy profundas que sean, y proyectarnos al futuro y tratar de salir de este caos en el que nos encontramos ahora. Ítalo, tú querías agregar algo hace un rato. Dale. Está silenciado. Ahí sí. Ahí sí. Mira, es muy difícil llegar a establecer una base de acuerdo, de negociación, cuando no existe el interés de llegar al acuerdo. Hay una cosa que uno en un negocio se llama teoría de juego y tienes que establecer una base sobre la cual negociar. Y cuando ninguna de las partes está dispuesta a ceder nada, es imposible llegar a un acuerdo. Siempre hablan de, oye, hay que hacer un gesto, hay que hacer alguna concesión, pero no veo a ninguno de los dos lados tratando de hacer una concesión. Y si esperamos que el otro ceda, no va a ocurrir nunca. Eh, Mientras ambos lados quieran mantener su idea y su verdad, que además, como decíamos todos, eh, no es porque no sea importante, pero me da lo mismo lo que ocurrió antes, en la historia, porque si no, oye, ¿sabes qué? Es importante que nos pongamos a conversar de lo que ocurrió con Balmaceda, con Bulnes, con O'Higgins. Eso ya es historia. Si queremos ver para adelante, partamos de aquí para adelante. ¿Qué es lo que se necesita? Partiendo del Consejo Constitucional, todas las leyes que tenemos que trabajar para que el país funcione de nuevo. Pero nos paramos siempre, volvemos atrás. No, no, es que mira, mi ideología, mi estandarte dice que tenemos que hacer esto, porque esa es la verdad absoluta. Entonces, todos somos demócratas siempre y cuando hagan lo que yo quiero. Mientras estemos parados en esa posición, estamos fritos. Y ninguno de los dos lados está cediendo. Y esta es como una pelea de los cabros chicos camotes, que son malcriados, que son los dueños de la pelota. Y ninguno piensa en que, oye, hay más invitados a la fiesta y que todos quieren jugar la pelota, y están estos dos que son los dueños de la pelota y que se pelean entre ellos, cuando el interés real es de que todos puedan jugar a la pelota. Oye, y usted, ¿qué opinan sobre el cartel del diputado Gaspar Rivas, que fue a una sesión de la Cámara hoy, con un letrero grande, donde en una fotografía aparece el general Pinochet con un círculo y una línea cruzada, y el expresidente Allende con un círculo y una línea roja cruzada, y abajo dice, ni Allende ni Pinochet, córtenla de pelear y preocúpense de Chile. ¿Eso es lo que los ciudadanos esperan de sus parlamentarios? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo Mira, yo diría que creo sí. yo creo que más allá de estar o no de acuerdo con eso, yo creo que es la manifestación. Gaspar Rivas es un personaje que, digamos, deja bastante que desear desde el punto de vista de sus actuaciones, sus declaraciones. Acuérdense cuando se autodenominó el sheriff de la delincuencia y no hizo mucho, digamos. ¿Qué va a Eh, hacer? Pues si no tiene ninguna facultad para hacerlo, es un eso. engaño. Exactamente. Entonces, pero de alguna forma esto refleja lo que lee ese parlamentario, yo me imagino que lo leen otros tantos, ¿no es cierto? Que es el sentimiento mayoritario, muy mayoritario de la gente, y lo reflejan también las encuestas. Eh, en donde, no sé, por 40 y tantos% de las personas dicen que este es un día que hay que conmemorar y que el cuento, y el 60% o el 50 y tantos% dice que sí, efectivamente, un día que está bien, va a quedar ahí en los libros de historia como un momento duro de nuestra democracia, difícil, ¿no es cierto? Un quiebre democrático importante, pero ya cortemos el payaseo, ¿no? Seguir sacando o tratando de sacarle rédito sobre como decía antes, sobre digamos, político a un día que divide, que genera dolor, que genera recuerdos desagradables o dolorosos en mucha gente, es algo que ya la mayor parte de los ciudadanos ya no está dispuesta a seguir tolerando, pero le siguen dando como bombo en fiesta y tratando, como decía antes, de reescribir la historia oficial. Perdón, ¿y, y cuál vendría a ser la intención de reescribir la historia oficial? Decir que en Chile
a contar del 11 de septiembre de 1973 hubo brutales violaciones de derechos humanos, ¿eso es reescribir la historia y dividir a los chilenos? Lo pregunto abiertamente. No, es desconocer No. que el quiebre institucional y democrático del 11 de septiembre de 1973 tiene un origen y una causa. Y como lo dije anteriormente, en esa época, y uno no puede mirar con ojos del año 2023 lo que pasó el año 1973 porque ha transcurrido medio siglo, así como no podemos mirar con los ojos de hoy día lo que pasaba en el año 1550, ¿no es cierto?, en Europa. Reescribirlo en el sentido de decir esta cuestión es una violación a la democracia, esto lo hicieron los milicos porque querían tomarse el poder y punto. Eso es lo que están tratando de hacer sectores Pero de eso nunca extrema nadie izquierda. lo ha dicho, Juan Francisco. No, Yo pero nunca a lo he ver, escuchado eso. no, pero el Partido Comunista se negó, a ver, Patricio Fernández trató de hacer una celebración y un proceso en el cual hubieran autocríticas, análisis, etcétera, y fue sacado, digamos, a patadas de la comisión organizadora de los 50 años del golpe. Y fue Sí, funado. Patricio, para aclararle a la gente que no necesariamente sabe, Patricio Fernández era el coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe, y Patricio Fernández en una entrevista radial con el politólogo eh, Manuel Antonio Garretón, él le contesta a Manuel Antonio Garretón que básicamente tienen que ser los politólogos y los historiadores quienes discutan. Yo no soy ninguna de las dos cosas y también me incluyo porque a mí también me gusta la discusión, respecto a las razones y las causas por las cuales se produjo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Pero que lo que ocurre después con las violaciones de los derechos humanos es indiscutible. Eso fue exactamente lo que dijo Patricio Fernández. Y lo sacaron de una patada el Partido Comunista por decir que había que analizar las causas y razones del golpe. Entonces, eso Pero hay te da gente, perdona Juan Francisco, pero hay gente de derecha que tampoco está de acuerdo con él. Bueno, está bien. Hay gente de Por eso todos digo, pero ¿cuál es tú la me estás- historia que se quiere escribir? ¿Cuál está es, bien, pero yo no me hago qué es lo que cargo se de lo quiere que... reescribir? Esa es mi pregunta. No, que el golpe... a ver, claramente el Partido Comunista dice aquí no hay una razón que justifique el golpe. Y resulta que, como lo han dicho historiadores, políticos que vivieron en esa época y que uno lee y que ve y escucha, ¿no es cierto? Razones había muchas para pedir el golpe. ¿M? Y lo pidió la democracia cristiana, lo pidió el presidente del entonces Congreso Nacional del Senado, Patricio Elwin, lo pidieron las instituciones, lo pidieron los tribunales, Lo lo pidió pidió el la expresidente gente, Frei Perdón, Montalva. perdón, yo lo les quiero pidió, corregir. El golpe no lo pidió nadie. No, bueno, pero que interviniera. iban Alguien a interviniera. las Tampoco. personas, Hubo una Y la, y la, y la, declaración, ge- y la, y la hubo gente una cuando le iba a tirar, declaración, y cuando perdón, la hubo una gente le iba a tirar, declaración, sí, tirarle maíz a los militares, pero mm, o bueno, sea, bajo esa lógica, entonces, Felipe, o mira, sea, yo volviendo a la en el país no pregunta, hay engaño, digamos. O sea, yo, si a yo, mí me piden, oye, ¿sabéis qué? Mata al vecino, yo decir, no, es que lo no, que pasa es que el resto de los vecinos me dijo eso, entonces yo, no, pues, eso es fíjate, complejo eso. Felipe, yo volviendo a la pregunta tuya, y yo creo que me gustaría terminar o sea, por lo menos yo no quiero seguir opinando respecto a esto porque uno empieza a calentarse con esta cuestión y empiezan a aparecer y se rompe con el objeto de lo que hemos conversado, de que ojalá fuera un día de reencuentro nacional Es y que yo no estoy es... tratando de No, déjame contrarrestar terminar, la pues. posición de ustedes, ¿no? No, si no es una posición, simplemente yo te estoy diciendo que aquí efectivamente hay un sector político que vivió dolorosamente los años posteriores desde el golpe militar, que pretende, digamos, imponerle al país una verdad oficial, que es que el golpe no tuvo ninguna justificación. Y yo he escuchado los discursos donde el presidente Salvador Allende y muchos partidarios del presidente Salvador Allende llamaban a hacer uso de la violencia revolucionaria para imponer sus ideas y sus ideologías si es que no eran aceptadas democráticamente por el ¿Y con qué adversario. ropa lo podían hacer, Juan Francisco? Si Bueno, las Fuerzas Armadas no estaban con ellos, ¿cómo lo hacían? no, porque existían en Chile un ejército paralelo conformado por cubanos, por Pero checos, por Juan rusos, Francisco, ¿tú por... escuchaste el testimonio de Andrés Pascal Allende cuando va a buscar el armamento a la Embajada de Cuba? Y y no los estaba. funcionarios de la Embajada de Cuba
se asustaron y no le entregaron 2 pistolas con suerte. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, Felipe, con que ¿Cómo existía. no tiene nada que ver? Estamos Ah, hablando de no, mira, armamento, estamos hablando de ejército paralelo. Está bien, pues, pero bueno, oye, compadre, aquí había no solamente ejército paralelo, habían policías paralelas, como por ejemplo el grupo de amigos del presidente que eran, Ok, digamos, su ¿y qué historia pasó el personal, 11 de que septiembre, Juan andaba, no, que Francisco? andaban, bueno, da lo mismo lo que haya pasado. ¿Cómo? Hubo un golpe. ¿Y qué pasó con ese golpe? Pero ¿Hubo Felipe, lo que estoy enfrentamientos? tratando de decir, lo que ¿Hubo estoy meses y tratando, meses de no, guerra? no, lo que estoy tratando de decir, Felipe, es que el ambiente que llevó a los días del golpe militar estaba incendiado por revolucionarios con las cabezas calientes que le amenazaban a la gente con la violencia revolucionaria, con el uso de la fuerza de la revolución, y que si no se aceptaban sus ideas en forma democrática, entonces iban a imponer su ideología marxista, etcétera. Cuando tú tienes al presidente de la República, parlamentarios, líderes de movimientos políticos y personas que andaban armadas por las calles, amenazando. Si yo veo al presidente de la República mañana diciendo, si no se acepta lo que yo digo, la violencia revolucionaria, la gente era ignorante, no existía la información que tenemos hoy día, y por lo tanto había un temor terrible en la población, en mucha gente, de que efectivamente aparecieran los cordones industriales y los barrios populares se tomaran. ¿Aparecieron? No, si da lo mismo si aparecieron o no aparecieron. Esto ¿Cómo es no el. da lo mismo? ¿Cómo da lo mismo? O sea, No había que da lo mismo. esperar a que la gente matara para matar. Eso es No, lo que tú me pues estás porque no, porque eso, lo que te estoy tratando de explicar, eso estaba dentro de la mitología, Bueno, es que más es de allá del nuevo, pues, susto. Felipe, mirado Juan 50 Francisco, años Juan para Francisco, atrás, 50 pero años para atrás. obvio, No, déjame pues, terminar, pues, Juan, déjame terminar, si tú me has interrumpido. Mirado para es que atrás, estoy tratando de 50. generar un No, pero diálogo para que no está sea un bien, monólogo. está bien, pero es que nuevamente te estoy pidiendo que tratemos de Ok, terminar esta discusión. Yo por lo menos me voy a desconectar porque este es un tema que a mí me produce mucha rabia, mucho dolor, porque particularmente mi familia sufrió profundamente en los años de la Unidad Popular. Entonces, yo traté de iniciar esta conversación buscando un momento de decir, ¿sabéis qué más? Nunca más. Busquemos reconciliación, busquemos perdón, cerremos las heridas, como lo hizo el hijo del coronel Carol Ursúa, como lo hizo en una declaración en el Mercurio Gonzalo Cruzat, que fue secuestrado por el FPMR en los años 80, como lo ha hecho la familia de los que eran dueños del fondo tomado por el comandante Pepe bueno, en los años de la Unidad Popular, como lo hizo el exdiputado Juan Luis Osa, que fue torturado por las fuerzas de la Unidad Popular, como lo han hecho muchas personas, ¿ok? Yo creo que llegó el momento de terminar con esta cuestión, terminar con los dimes y diretes, con el detalle, con la tontera, que sí, que entonces, que si salieron, si no salieron. Es muy fácil mirar la historia con los ojos del futuro. Es muy difícil mirarla con los ojos del momento que se vivía y del dolor y del terror que tenían las personas, que tenían que hacer cola para comprar comida, que le amenazaba al presidente de la República con el uso de la violencia revolucionaria si no aceptaban su idea, que desconocían los fallos de los tribunales, los dictámenes de la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices, bueno, no, es que se justifica el golpe. Mira, no sé si se justifica, no lo viví, yo tenía 2 años, pero sí la gente que lo vivió, mucha gente sí lo justifica. Entonces, si me permite hacer un contrapunto o no hago el no, contrapunto. haz todo el contrapunto que tú quieras, yo encantado de la vida, pero yo llego hasta aquí en mi participación en el programa. No, entonces no tiene ninguna gracia la conversación, porque si te desconectas porque estamos hablando de un tema, bueno, en fin. Ítalo, perdón, Ladislao, tú querías decir algo. Sí, yo creo que la perspectiva no era tan clara. eh, Obviamente se demostró luego del golpe de Estado de que los militares controlaron el país dentro de las 48 horas siguientes. Y efectivamente la izquierda más dura, digamos, era todo un bluff, ¿no? Había mucho bluff, pero había bluff, digamos. La población no sabía, e incluso yo creo que el propio ejército, el propio Pinochet, yo tengo la impresión de que no tenía claridad de si había fraccionamiento o no de las Fuerzas Armadas, porque yo me pregunto, por ejemplo, que yo siempre lo encontraba muy brutal, digamos, de que las Fuerzas Armadas hayan bombardeado la casa de gobierno, que es algo muy duro,
¿Por qué? Porque la Casa de Gobierno es el símbolo de la dirección del Estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué se bombardeó la Casa de Gobierno? Es un crimen en contra de la institución, ¿me entiendes? Del- que no es la democracia. Y yo creo de que Pinochet actuó con la dureza que actuó al momento del golpe por miedo. Esa es mi impresión. Y bombardearon la Casa de Gobierno para dar una señal inequívoca, y que es una táctica de guerra, ¿no? Que es golpear excesivamente duro para advertirle a aquellos que quieran levantar la cabeza de que si la levantan, los van a fusilar in actum. O sea, yo creo que ni siquiera Pinochet tenía la claridad de que había un bluff por parte de la izquierda revolucionaria y que no era real el poder de fuego que decía tener, que estaban preparando, que los cordones industriales. E incluso estuve leyendo el libro de Garretón, de Oscar Guillermo Garretón, y que él era cuenta, el líder del MAPU, claro, y del, él del cuenta, MAPU a secas, porque estaba claro, Jaime Gazmuri, que era el líder del MAPU obrero campesino, que era más moderado, digamos. claro, y cuenta que dentro de las 48 horas siguientes se suponía o circulaba el rumor de que una facción del ejército desde el sur, probablemente comandado por Carlos Prat, Prat. ¿sí? eh, se iba a producir un quiebre dentro del ejército y esto iba a terminar en un enfrentamiento de guerra, lo que no ocurrió en ningún momento, digamos. Pero esa era la sensación, esa era la sensación ambiente. Y yo no me puedo explicar el excesivo uso de la fuerza que se hizo el día del golpe, sino porque no había claridad por parte de quienes dieron el golpe de cuál era el poder de fuego al otro lado. Esa es mi impresión. Ahora, todo lo que vino después, o sea, las detenciones en sus casas, cuando los tipos los mandaron a llamar para que se presentaran, los desaparecieron, los mataron, los torturaron, todo eso forma parte de la locura ambiental, forma parte, es absolutamente inaceptable, intolerable lo que ocurrió después, porque son crímenes hasta de guerra, porque cuando un tipo se te viene a entregar, ¿no es cierto? O tú lo agarráis metido bajo la cama y te lo lleváis para el Estadio Nacional, y hacéis simulaciones de fusilamiento, ¿ah? Le sacáis los dedos, ¿ah? Lo hacéis que toque la guitarra cuando le cortaste todos los dedos y después lo matas, digamos. Todo eso ya es el desquiciamiento del ser humano, las brutalidades que puede llegar a ser cuando tiene todo el poder bajo su mero arbitrio, digamos. Y eso es lo condenable, pero si me preguntas si la situación del país era realmente caótica al tiempo del golpe de Estado, yo creo que sí, yo creo que sí, era tremendamente caótica, lo que nadie esperó, ni la democracia cristiana esperó, porque no es cierto que no hubiera un visto bueno al golpe de Estado, lo había, absolutamente. Es decir, el propio Elwin, el propio Frey, fueron partidarios del golpe. Tanto que O se sea, dio el golpe. Elwin Hicieron, siempre negó eso. pero yo lo sé por historia interna, digamos. Mi padre era secretario de la Cámara de Diputados y estuvieron en las reuniones en el Congreso, por ejemplo, cuando se declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Declarar inconstitucional el gobierno de Allende era darle el pase expreso a las Fuerzas Armadas para una intervención militar. Ese era ahí. Y cómo se dieron las discusiones hasta las 3 4 de la mañana. Y algunos no querían dar su posición. Y el último que la decidió fue Frey. Y Frey al final dijo, mira, sí, hay que declarar inconstitucional y se acabó. Listo. Y después cuando fue el golpe de Estado, hizo declaraciones en el sentido de justificar absolutamente la intervención, de que los militares habían salvado a Chile. Pero recordemos que solo está en la historia la Carta de los 13, donde Ujú. estaba Mariano Ruiz Esquide, donde No, no, estaba Belisario no, Velasco, no, que no, pero la que se declaración, mostraron contrarios al no, golpe de sí, Estado, sí, pero pero, quienes pero la estuvieron a declaración de favor del Frey, golpe pero la nunca declaración de hablaron Frey, en nombre del claro, partido, no, jamás sí, hablaron a nombre del partido. sí, desde luego, estoy de acuerdo en eso. Y por supuesto, posteriormente fueron perseguidos.
Bernardo Leighton también lo mataron por ser un líder, o sea, lo intentaron matar, le metieron 22 tiros en Italia, digamos, con Hoy, el... Y a su Ladislao, mujer la dejaron, y a su mujer la dejaron inválida. Sí, ¿puedo hacer claro, una pregunta? La que sí. quiera. ¿Por qué se declaran inconstitucional el gobierno de un presidente en esa época? Que podría ocurrir lo mismo acá. ¿Por qué la opción es un pronunciamiento militar? No hay reglas en nuestra constitución que digan, oye, si hay una mayoría o si hay un proceso o si el Congreso, la Cámara de Diputados declara inconstitucional, se baja el gobierno, por lo tanto, entra a regir, no sé, pues, a gobernar el presidente de la Corte Suprema, alguna cosa. Te explico cuál fue el problema. Mira, si el tema políticamente, de lo que yo sé, yo tenía la misma edad de Juan Francisco, yo tenía un año, ¿no? Pero de lo que uno ha recabado, la información que ha tenido, en fin. Nunca la democracia cristiana más la derecha tuvieron los 2/3 para la acusación constitucional en contra de Allende. Nunca Que pudieron es lo que destituir. pretendían en marzo del 70, en la elección Es lo que, parlamentaria. es lo que Ah, no pretendían. llegaron a eso entonces. No llegaron nunca a tener la mayoría para acusarlo constitucionalmente y por lo tanto estaban absolutamente inhabilitados para poder destituirlo. Entonces la única salida que buscaron, porque no había salida institucional, la Constitución de 1925, fue declarar esta inconstitucionalidad del gobierno por todas estas razones y abrir paso a un pronunciamiento militar. Por eso, que no lo dice, por supuesto, no lo dice, pero de esa manera, de alguna manera, avala el golpe de Estado. Y por otro lado, Allende se la jugó de la siguiente manera. Allende, acuérdate que llega con un 38% de los votos cuando gana la elección. Ujú. Eh, y Allende en el primer año, aparte de todo el plan, ¿no es cierto?, de expropiación, que fue súper grande en materia de empresas, en materia de bancos, de sectores productivos, etcétera, lo que hizo fue hacer funcionar la maquinita de los billetes, digamos. Ujú. Lo que no Oye, se conocía en ese Le metió plata aspecto, al sistema, subió los sí, pues, claro, sueldos, le entregó y ahí, metió. ayuda. y ahí Entonces, se fue al suelo. el primer año de gobierno de Allende fue un muy buen año desde el punto de vista de plata. De manera que cuando vino la elección del año, hubo elecciones al año siguiente, sacaron una tremenda votación en la Unidad Popular. Estuvo muy cerca de alcanzar el 50%. ¿Por qué? Porque generaron una bonanza económica artificial, producto de hacer funcionar e imprimir la maquinita de los billetes. Y eso le impidió a la democracia cristiana, más la derecha, nunca tener la mayoría para poder acusar constitucionalmente a Allende. O sea, lo que está fallando es en realidad el modelo y las reglas que tenemos para cuando ocurran este tipo de situaciones extremas. Sí, yo creo, yo creo. Bueno, A lo mejor en el libro de Daniel Mansuy sale muy bien explicado que se llama Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular Salvador Allende y la izquierda chilena, si no me equivoco, así se llama el libro, que todavía no lo puedo terminar de leer. muy Eh, bueno. que de alguna manera, ¿lo leíste, Laislao? Que Sí, de alguna estoy forma, avanzando en paralelo en varios sí, libros. yo también, estoy leyendo Pinochet desclasificado, bueno, en fin. Es interesante porque Daniel Mansuy, en un momento del libro, y perdón si te hago spoiler, Ladislao, pero es interesante porque dice algo así como, en algún momento, y esto es público, y está en la memoria del expresidente Elwin, el expresidente Elwin, en su calidad de presidente de la democracia cristiana, le dice al presidente Allende, eh, usted tiene dos alternativas, puede ser recordado como un presidente A, que busca consenso, acuerdo y tiene una salida, o como un presidente B que finalmente toma el camino, digamos, totalitario. Y Daniel Mansuy dice algo que es muy certero. El presidente Allende nunca tomó la decisión, no tomó nunca ninguna decisión. Y ese tal vez fue su pecado. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, él era del ala más moderada de la Unidad Popular, él, pero su partido, el Partido Socialista, no lo era. De hecho, Salvador Allende no llega con mayoría a ser el candidato de la UP del Partido Socialista, de su partido. El Comité Central, si no me equivoco, el número no es exacto, pero para que se entienda, eran 15 personas.
7 personas votaron por él y 8 personas se abstuvieron. Y además había un acuerdo entre los partidos del UP de que todas las decisiones debían ser unánimes. Entonces, al final, y lo dice el libro de Daniel Mansuy, y uno lo puede leer en la memoria del presidente Elwin, el entonces presidente de la DC, Patricio Elwin, sabía que esto era un callejón sin salida y que Allende cada vez que lo llamaba a intentar diálogos, a conversar, a buscar acuerdos, era para ganar tiempo. Y otra cosa que al menos yo destaco respecto de Allende. Allende en el discurso de las 11 de la mañana, antes del bombardeo de La Moneda, eh, Allende yo creo que tenía, por supuesto, mucho más información de la que tenía el ejército, de si había armamento o no para defender la revolución. Y él evitó el enfrentamiento civil. Él llamó a la gente en la mañana, a las 8 de la mañana, que se mantuvieran en su fábrica, en su lugar de Dice a trabajo. movilizarse, pero Sí, dentro de sus lugares de sí, trabajo. sí. Y luego, cuando se despide, en el discurso de despedida, le dice que el pueblo no debe sacrificarse, que no se puede dejar ni arrasar ni acribillar, pero tampoco luchar. Y en Claro. definitiva, hace su sacrificio personal y decide sacrificarse él y que le costara la vida a él y no al resto. Aunque le dice pues, también en el discurso de que ustedes van a ser perseguidos, dice, ¿ah? Los van a perseguir. Pero Claro. él evitó el enfrentamiento armado, en realidad. Y es de ese Sí, punto, acuérdate ese de ese contacto punto, que tiene y de Beatriz ese punto, Allende, su hija, la Tati, con y vínculos de- con el MIR, y donde ella toma contacto con el secretario general del MIR, Miguel Enrique, que estaba en Indumeta, ahí en San Miguel, así es. y está ese ofrecimiento de intentar, imagínense la locura, intentar que un grupo armado fuera a La Moneda a rescatar al presidente Allende. Mm. Imagínense con esa diferencia sustancial y con el control absoluto de lo que significaba, digamos, el centro de Santiago por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, con tanques, con fuego de infantería, con francotiradores, y ni hablar con los aviones de la Fuerza Aérea. Sí. Pero Allende no llamó al enfrentamiento armado. Yo creo que eso, eh, eh, ¿Qué haría eso bien, falta para que dejemos eso de bien vale conversar de la historia? eso bien vale un reconocimiento ¿Qué, en ese ámbito, ¿no? qué falta? ¿Qué, Ítalo, perdón? Para que dejemos de hablar de la historia, me refiero a que hemos pegado, no que la olvidemos y que miremos para adelante. Eh, ¿Quieres que te responda por mi lado? Sí, porque, mira, Lo esta que pasa, semana y lo que todo pasa, este mes, y yo creo que vamos a lo que seguir pasa, viendo programas de lo que los pasa es que 50 años lo que y pasa es todas las que conversaciones rondan en eso. lo que pasa es que el mundo, Latinoamérica, está viviendo un tema de hegemonía cultural. En este minuto estamos presos de una batalla cultural, que la describe muy bien Laje en su libro, La batalla cultural. Y la izquierda está dando su batalla cultural. Y dentro de esa batalla cultural está imponer ciertos hitos en los cuales ellos puedan seguir sosteniendo eh, Así es. ciertos avances, ciertas decisiones, su anticapitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa batalla cultural no ha terminado, si esa es la razón. La izquierda no ha renunciado, aun cuando el muro de Berlín se vino abajo, etcétera, no ha renunciado a intentar eliminar por cualquier medio, incluso por la vía violenta, el capitalismo. Y la derecha, con las crisis que ha tenido, económicas, etcétera, y que no se ha resuelto tampoco de manera definitiva, que grandes capas de la población sigan permaneciendo en la pobreza, mientras hay un sector pequeño que sigue dominando la riqueza, sigue un poco defendiendo el sistema liberal a ultranza y la izquierda quiere imponer su vida revolucionaria. Esa es la razón de por qué estamos discutiendo 50 años después de esto como si esto hubiera sido ayer. No es otra razón, es la batalla cultural que está detrás y que esto se está viendo en Argentina, se está viendo aquí en Chile,
se está viviendo hasta en Estados Unidos, en todos lados. Pero es Sí, una no, batalla no sé, ideológica. yo creo que eso es muy pretencioso, creo yo, Ladislao, pensar respecto a, y estoy hablando en Chile, no, no estoy hablando en otras partes del mundo, estoy hablando particularmente en Chile, respecto a eso. Yo creo que la izquierda tuvo una oportunidad y la perdió. Me refiero a la izquierda radical, porque no tiene cómo, salvo que, salvo que lo hagan como por ejemplo con Venezuela, comprando a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso en Chile no lo veo, no lo veo factible, digamos. Ujú. Pero mira, para el estallido social, eso es lo que sientan todos, eso es lo que estaba detrás. Lo que pasa es Sí, que, claro, pero insisto, para el estallido social, tú puedes tener grupos anarcos, puedes quemar estaciones de metro, que fue brutal, puedes Ujú. tener permanentemente manifestaciones violentas, quemas, en fin, pero cuando tú no tienes, primero, preparación, segundo, armamento y básicamente Fuerzas Armadas, por eso creo que, y yo lo sigo sosteniendo, para mí lo que pasó durante la dictadura nunca fue una guerra. Y esa es la diferencia con lo de 1891. En 1891 tú muy bien lo dijiste, estaba la Armada y estaba el Ejército. Pero acá, o sea, yo creo que en algún momento lo que pasó o con el armamento que se descubrió en Carrizal Bajo, pero yo no sé el número, porque no lo tengo a mano, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que existían en esa época en Chile versus la preparación o la cantidad de personas que estaban dispuestas a enfrentarse a las Fuerzas Armadas de Donde, porque, digámoslo, y eso lo dicen los propios, digamos, historiadores, lo que intenta hacer el Frente el año 86, que es el año decisivo, era matar a Pinochet, pero no tomarse el poder, porque tú comprenderás que con qué ropa, digamos, al revés, la dictadura se iba a endurecer aún más. Lo que Ujú. buscaba era desestabilizar al régimen, generar problemas, establecer, qué sé yo, conflictos sociales, volar torres de alta tensión, hacer guerrilla. Pero de ahí a tomarse el poder, en buena onda, yo conozco a varias personas que son de ideas de izquierda y muy radicales, pero en buena onda. ¿Con qué ropa? por eso, por eso, No tenían cómo, pero por porque eso te tú hablo, requieres ejércitos paralelos, requieres preparación, pero por eso no solo armamento, digo. pero sí, por eso te hablo que la batalla es cultural, no es armada, es Claro, es sí, claro. cultural. Lo que estamos viviendo es una batalla cultural por la hegemonía respecto de la ciudadanía común y corriente, de convencerla que es posible una alternativa distinta al capitalismo, por ejemplo, y la derecha y los sectores más conservadores, que no existe ninguna alternativa y que no hay que cambiar nada, absolutamente nada. Aquí tenemos que dejar que el mercado opere tal cual, y si hay diferencias sociales, bueno, el mercado las resolverá cuando las resuelva. ¿Me entiendes tú? Sí, ¿Ah? claro. Estamos viviendo una batalla cultural. Sí, Sí, y estoy de acuerdo. por Sí, pero eso esa es batalla que cultural no lleva a nada. Y si estamos hoy día donde estamos, es por culpa de estas agrupaciones que se definen como de derecha, porque hoy día, al final, esto es una gran empresa que es el país. Tú no puedes pretender, y es lo que ha pasado con la empresa, solo ganar dinero. Y hoy día, ¿por qué tienen la mayoría de las empresas tienen prestación y beneficio para los empleados, además del sueldo? Es porque pueden generar utilidades, pero estuvieron obligados a generar beneficios para los empleados. Con los ingresos que tiene el país, perfectamente, después de haber recuperado la democracia y hemos pasado por distintos sabores de gobierno, perfectamente habríamos podido resolver los mismos problemas que estamos hablando hoy día, de las pensiones a los que más lo necesitan, la salud a los que más lo necesitan y la educación a los que más lo necesitan. El problema es que estos grupos de interés nunca se preocuparon de eso. Y no estamos hablando de ciencia aeroespacial, bueno. Aquí resolver los problemas tampoco es tan difícil. No quiero que suene a populismo que, oye, esto es súper simple. No, pero si solo sumamos No, lo es que hemos visto que han complejo, despilfarrado, es pero al complejo, menos pero que lo pongan dentro de las prioridades, digamos. no claro, po. Por Pero lo la menos, digamos. complejidad no significa imposible, porque si fuese así, Exacto. no llegaríamos a la luna como lo estamos haciendo hoy día. No, claro, y yo creo que se anorarían un lindo poroto, digamos. No sé qué opina Carlos, que se nos quedó atrás, pero, y tengo que ir cerrando, pero
se notarían al menos un poroto respecto a que se quemaran las pestañas y que, no sé, se mandaran 4 o 5, Es que a eso me refería digamos, yo, Ernesto. sesiones en el Consejo Constitucional para hablar solo de materia social, de pensiones, solo en materia de salud, solo en materia de educación y solo en materia de seguridad. Solo eso, durante 3 o 4 días. Yo te aseguro que el clima ciudadano para estar de acuerdo con el cambio constitucional, yo no estoy diciendo que se aprueben cosas y que se avance, pero al menos que el ciudadano vea que hay una discusión respecto a lo que el ciudadano prioriza. ¿Cachai? Porque en buena onda, está bacán el rodeo, está bacán la cueca, está bacán el aborto. Los animales, y es legítimo, y es legítimo, si lo hablamos ayer, es legítimo, es súper legítimo. Pero hay prioridades en Chile. Y las prioridades no son ni los animales en el consejo pasado, ni la cueca en este. Perdón, en buena onda. Sí. No es prioritario. Las prioridades son otras. Pero ¿sabes cuál es lo maldito de todo esto? De que hay un sector en Chile de que piensa que la pobreza es más sustentable. Entonces hay que mantener a la gente en la pobreza porque es la única oportunidad que yo tengo para hacer mi revolución cultural. Entonces no hay que resolver los problemas a la gente, hay que tenerla ojalá con hambre y con descontento, porque de esa manera puedo yo intentar mi golpe. No sé Pero si el Como decía, pero el como PC decía, Del ya otro lado reconoció podría que tratar de mejorar. y por otro lado tienes una derecha, y por otro lado va a ser perdona, un Ladislao, pero capullo. perdona, pero el PC ya reconoció que la batalla cultural y que la derecha se le metió con todo hacia los sectores populares. Sí, claro. O sea, no solamente está la evidencia, sino que está el reconocimiento público. Sí, por supuesto, pero de todas maneras no los veo en la disposición de querer resolverle los problemas a la gente, como tampoco la derecha se los quiere resolver. La derecha dura, empresarial, digamos, la que no quiere que le toquen el bolsillo ni un centavo, digamos. Y puede ser que tenga millones y millones de dólares, pero no están dispuestos a que le saquen ni un centavo para mejorarle la situación a nadie, más que la de él, y asegurar él lo posible, él y su grupo familiar, unas 8 generaciones para adelante. Ellos no están tampoco dispuestos a hacer ningún cambio, de Carlos, ninguna querido, naturaleza. por favor, usted tiene, ojalá menos de un minuto para cerrar, porque si no me van a... No, yo la verdad las cosas es que estaba muy atento escuchando a los chiquillos porque de verdad dieron puntos muy buenos. Eh, yo creo que básicamente hoy en día el enfoque, y con eso yo creo que estamos todos de acuerdo, el enfoque tiene que ser en las verdaderas preocupaciones de la gente. Y básicamente nuestro actual gobierno ocuparse de estas demandas, no levantar demandas que para la gente no son prioridad, como en algún momento esto del plurichile, tu cielo azulado, no, ese tipo de cosas ya claramente el 4 de septiembre del 2022 la gente dijo que no, que eso no nos interesa, no nos interesa fraccionar el país en distintas naciones, ni ese tipo de cosas. Hoy en día son cosas súper puntuales que economía, seguridad, pensiones, salud, educación. Si no tenemos cubiertas esas necesidades, creo que van a pasar 50 años más y vamos a estar discutiendo lo mismo. Entonces, si nosotros no resolvemos lo que realmente la gente necesita, lo que realmente la gente quiere, yo creo que necesitamos más consenso respecto de ambos partes de la política, tanto de derecha como de izquierda. Y sí, efectivamente, yo encuentro mucha razón en lo que dice el aislado, que hay una facción de la izquierda que le interesa, ojalá le gustan tanto los pobres, que los multiplican. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente eh, dominan desde la guata. Querido Carlos, Ladislao Ureta, Ítalo Villanueva, esto fue Carta Ciudadana, nos Un reencontramos abrazo mañana, grande. que tengan un excelente día martes. Chau, chau. Igualmente, chao, Igual, chao. chau, chau.